hablar de dos posiciones económicas diferentes. En este momento hemos planteado dos visiones diferentes sobre la economía. Tenemos una semana súper caliente con los precios, el congelamiento de precios que empieza a regir a partir de ahora. Lo que dijo Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, es que, bueno, si no se cumple con los precios que se han congelado retroactivos al 1 de octubre, puede empezar el gobierno nacional a cerrar comercios. Le hago la primera pregunta a Valerdi, ¿le parece que es economista? Y le vamos a preguntar a él primero. A ver, ¿crees que realmente esto va a dar resultado del congelamiento? ¿Había otra forma, había otra opción, Valerdi? Hay otras opciones que sean menos tibias, lo ha dicho el propio secretario de Comercio, que esta es una opción tibia, pero por ahora es lo único que hay. Yo espero que haya medidas más fuertes, que creo que las están estudiando. Y si no toman esa medida más fuerte, no hay lucha contra la inflación. ¿Cuál sería la medida más fuerte? Desde intervenir las empresas hasta tomar medidas que tengan que ver con la FIP, con la UIF, con el Banco Central y demás, con los grupos que sean más abusivos, más desprolijos, que dejen más los dedos pegados, que por cierto que existen. O sea, mayor control a las empresas que están haciendo uso y abuso de los precios sería. Uso y abuso de posiciones dominantes y demás, no solamente con cuestiones de los precios, sino también con la ley de góndolas que no se cumple y que los municipios y las provincias no se ponen las pilas para hacer cumplir tampoco. ¿Crees que está la Argentina para ir y avanzar en este sentido con las empresas? ¿Cómo? ¿Crees que está la Argentina en condiciones de poder avanzar en este sentido, lo que acaba de decir? La correlación de fuerzas se construye, no viene en un mazo de cartas que te repartieron y lo que hay es lo que hay. Una de las cosas que tiene que hacer el gobierno y no está haciendo es comunicar. Cuando comunique bien qué es lo que hay de un lado, qué es lo que hay del otro, y las medidas que hay que tomar y cuáles van a ser las cosas que van a hacer los multimedios enemigos, digamos, que permanentemente están diciendo que esto va a haber desabastecimiento, que el problema es China, con los sobreprecios de los alimentos en el mundo y demás, que es todo mentira. El problema de la inflación de Argentina es monopolio y oligopolio. ¿Vos creés que no puede haber desabastecimiento? ¿Vos creés que no lo van a hacer esta semana? Sí, por supuesto que lo van a hacer. Pero no es un desabastecimiento automático o una ley de la economía inexorable. Claro. Es una forma de boicot como te suban el dólar blue también. O sea, es una reacción política, digamos. Sí. Toda la inflación del último año ha sido política. No es solo recuperación de margen, que obviamente también lo tienen. También es tomarle y medirle los espacios al gobierno para ver hasta dónde puede pulsear y cuándo arruga. ¿Cómo anda vos, Llano? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinión tenés sobre el congelamiento? Me parece que es una de las tantas recetas que se ha probado en Argentina sin ningún tipo de éxito. No va a funcionar. No sé cuánto más hay que agregar. ¿No va a funcionar? ¿Qué querés decir con que no va a funcionar? Que no va a tener ningún tipo de efecto. ¿Y por qué puede frenar la inflación en el último tiempo? Si puede frenar, discúlpame, puede frenar momentáneamente los precios de algunas cosas, pero después terminará habiendo desabastecimiento porque, a ver, hay un libro incluso que dice 4.000 años de control de precios, donde se ha mostrado cómo los controles de precios no han funcionado jamás en la historia. Siempre han sido cosas de corto plazo. Y si vos agarrás un diario de la Argentina de 30 años atrás, 40 años atrás, son las tapas siempre iguales. Inflación, control de precios, y estamos acá hace 50 años perdiendo el tiempo a mano de los políticos. Y a mano de los empresarios también, ¿no? A mano de los empresarios que hacen, digamos, con los precios. ¿Cómo justificar el aumento de precios? Yo te digo que si vos crees que la culpa de las cosas la tienen los empresarios, me parece que estás equivocado. Bueno, yo sí creo que sí. Bueno, gran parte, ojo. Ahí A ver, esto es lo que uno piensa y por eso yo vengo acá, que obviamente pienso distinto que la mayoría de todo lo que dicen todos. Sí. Si vos tuvieras este problema de los empresarios en el mundo, vos verías que todos los países están persiguiendo empresarios. Y en realidad, en todo el mundo, los países tratan de fomentar ¿qué cosa? Los emprendimientos, la creación de las empresas. En Argentina las expulsamos. No, acá también. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre las pymes y las grandes. Digamos. Claro, acá en la Argentina lo único que hacen es perseguirlas. Por supuesto que hay empresas que están muy cercanas al poder y que han obtenido beneficios. Pero en general, acá el que realmente paga los platos rotos de todos los desastres es el gran cuerpo de las pymes. Pero ¿no crees que...? ¿Entendés? Entre otros. Y después... A ver, Valerdi, ¿por qué decís que el aumento ¿por qué decís que el aumento es político? ¿Cómo lo justificás a eso? Porque en realidad no hay ninguna razón de costos que tenga que ver, ni mucho menos de márgenes, que las multinacionales y las empresas grandes argentinas que están subiendo los precios han ganado muchísimo dinero con el macrismo. Obviamente ganaron mucho menos que lo que ganaron durante el kirchnerismo,
porque como se achicó el mercado y el salario se hizo pelota, ganaron menos guita. Entonces no están recomponiendo. Lo que están haciendo es de alguna manera ponerle límites al gobierno, de demostrarle que tienen más fuerza para subir los precios, aun cuando haya pacto de caballeros, pedido de solidaridad y todas esas medidas que para mí fueron medidas que obviamente no amilanaron a esos mismos empresarios. Y estos libros obviamente que dicen que en 4.000 años no sirvió el control de precios, es cierto, el control de precios solo no sirve para nada. Claro, el problema es que si no pones control de precios y no le pones el cascabel a los empresarios, que en todos los países del mundo serios y avanzados los controlan, no los expulsan, no los persiguen, los controlan. Si tienen un monopolio, se lo desarman o se lo controlan y se lo regulan. Eso lo hace Ernesto, Estados Unidos, lo hace Alemania, lo hace Japón. ¿Por qué decías que puede haber desabastecimiento la semana que viene? ¿Cuáles son las empresas que podrían hacerlo? Históricamente en la Argentina, cuando vos tenés un control de precios, a ver, hay que recordar, el control de precios lo hicieron todos. A ver, un control, digo, para decirlo claro. esto, porque nosotros recién contábamos el de Mauricio Macri, pero en 1977 Martínez Dios también hizo control de precios por 120 días. O sea, control de precios fue hecho por muchas ideologías políticas distintas. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente en la Argentina, cuando hay una pelea precisamente por los márgenes de ganancia, por la rentabilidad, empiezan lo que yo llamo los 5 grandes del mal humor, que son 5 grandes productos que empiezan a desaparecer de las góndolas. El arroz, la yerba, el azúcar, la harina y el aceite. Esos 5 generalmente en la Argentina empiezan a zigzaguearle la mano, digamos, a los consumidores. Bueno, esto es lo que ocurre en la Argentina históricamente. Gonzalo, dale. Miren, a mí realmente me sorprende que ninguno se ponga a ver la brutal inundación de pesos que ha habido. Fíjate que hoy va a venir Lozano, Sí. que no vino. Sí. Fantástico. Lozano en el Banco Nación, Sí. además de tener 17.000 empleados, les han regalado 66.000 pesos a cada uno porque Sí. el banco cumplió 30 años. O sea, 1.100 millones de pesos. ¿Por qué no le dieron algo de esos pesos, por ejemplo, a los enfermeros o a toda la gente que trabajó por el coronavirus? Y de otra cosa más. Pero eso no es economía, eso Pero, puede ser ¿de alguna dónde? cuestión ética y moral de los porque funcionarios. fíjate que esto es una medida electoral. Esa junto con los 6.600 millones de pesos para los viajes egresados de Kicillof, ¿que de dónde sale? De la maquinita. Sí. Eso es papel pintado. Sí. Eso- ¿Y la deuda qué era? ¿La deuda que tomó Macri qué era? La ¿Qué sería? deuda, yo no voy Porque a defender. hablamos de la maquinita, pero No traíamos voy a dólares. defender la deuda de Macri, pero si querés hablar de deuda, los últimos 20 años, Sí. la Argentina aumentó la deuda en 200.000 millones de dólares. Sí, no es lo que dice Duhovne. Déjame Duhovne decía terminar, otra cosa, déjame sí. terminar. Sí. 70.000 millones los puso Macri, 130.000 lo pusieron entre Dual de Cristina y el actual presidente que ya va a 32.000 millones de dólares. Sí, así cuatro que, años, cuatro y el otro 16. hagan bien la cuenta. No, está bien, Hagan está bien la perfecto. cuenta. No, pero- Yo no voy a defender para nada la deuda. Ahora te digo una cosa también. Si Argentina tomara medidas correctas en tendencia para hacer crecimiento, Sí. el problema de la deuda no sería un problema porque se podría refinanciar y vos podrías repagarla. El gran problema de la deuda Sí. es que con las condiciones que vos tenés en la Argentina, no creces, no vas a crecer y no podés pagar la deuda. En las condiciones actuales, la deuda de Argentina es absolutamente impagable porque no hay ninguna perspectiva de crecimiento. Pero la deuda no pero Para surja- que haya para que haya perspectiva de crecimiento, vos tenés que hacer un montón de cosas que no la cree ni este gobierno ni el gobierno macrista. La cree la gente que es liberal como yo y como va a ganar, como sigue ganando Ahora- tanto Dale, crecimiento dale, en todo el país. Valerdi, a ver, ¿No cree- contéstame algo, Valerdi. Decime algo de lo que acabas de escuchar como argumentación. Dale. Bollán no se equivoca, la deuda no está hecha para pagarla, la deuda está hecha para condicionar. Por eso a Macri el FMI le dio 45.000 palos, para que no podamos pagarla como pagó Néstor la deuda con el FMI, dígale, tómensela. Con 45.000 palos sabían que eso era imposible, entonces si ganaba Macri, tenían a alguien que le entregaba al país por un par de toneladas de limones de exportación, y si no ganaba, seguíamos condicionados por probablemente 10 años, que es lo que va a cerrar Guzmán, con 4 de gracia, pero tenés al FMI metido adentro diciéndote qué podés hacer y qué no podés hacer. Si vos pensás que el FMI nos va a dejar desarrollar, y entonces tenemos un Sí, problema. dale, Gonzalo, dale. Juan, ¿verdad? Juan, era Juan tu- Valerdi, si Pero estuvo en el me Banco acuerdo nombre Central de la pila, no me República acuerdo- Argentina. acuerdo el nombre de pila. Juan, te comento que la deuda que está tomando el presidente Alberto Fernández, que van 32.000 millones de dólares, le está tomando una tasa muchísimo más alta que la del Fondo Monetario. Muchísimo más alta. Y crece, y esa deuda está metida al Banco Central, y esa deuda va a terminar pudriendo el sistema financiero, que es otro tema que por suerte lo va a tener que enfrentar este próximo gobierno, que no creo que tenga el tiempo para dejárselo a otro. Pero te vuelvo a decir, yo entiendo el concepto ese de que con la deuda vos podés
controlar un país como se ha hecho Sí, tiempo claro, atrás. para eso se toma, Bueno, digamos. fantástico. En general. En realidad, Macri tomó la deuda, ¿sabes para qué? Para no hacer nada y continuar Para todos no los terminar tan mal. para- Eso fue lo que dijo Claver para Carone, ¿no? todos para continuar todos los desastres kirchneristas. Macri no tuvo el coraje de encarar los problemas y cambiar prácticamente Porque ninguno. capaz que dejás más gente en la calle, capaz que tenías más personeros, ¿eh? Los problemas de la calle no Sí. son ni de ahora ni de ayer, vienen creciendo, pero los problemas esos cambiarían si vos tuvieras políticas tendientes al crecimiento, que no son nada de lo que hizo Macri, nada de lo que está haciendo este gobierno. Valery, dale, tenés la última, vamos. Si la deuda se tomó para seguir la fiesta, el problema es que se la dedicaron a fugar los amigos de Macri, entre otros los que estaban jugando la timba financiera, de la cual Miguel conoce bastante. Así que digo, si vamos a ir al sector productivo, tenemos que hablar con gente que esté en el sector productivo, que son los cientos de miles de pymes a los cuales Macri dejó en la banquina, mientras ayudaba a los monopolios y oligopolios de la energía, de los servicios públicos y demás, los cuales siguen corriendo el taxímetro y en vez de pagarlo a la gente ahora, lo está pagando el Estado. Pero en algún momento eso va a explotar. Entonces, la deuda que está tomando este gobierno, que la está tomando en pesos e internamente y no en dólares con el FMI, ni con los bonistas privados que amnistiaron el año pasado, esa deuda nos condiciona infinitamente más que la que está tomando el Banco Central, que se paga con pesos. Yo no vi deuda en dólares. ¿Hay deuda link en dólares? Sí, la última vez que lo apretaron con el dólar blue el año pasado cuando se lo subieron a 195. O sea, no se casualmente tomaron el mismo 32.000. número que están subiendo ¿De dónde ahora. surge esto de los 32.000 millones de Lo que dólares? pasa es que de deuda? cuando vos tomás la deuda en pesos y la dolarizás, el monto es ese. Pero es en pesos y es interna. Está bien, pero siempre la deuda se expresa en una moneda para tomar referencia. Sí, La deuda se Porque expresa en la pesan moneda los que la vas a pagar, no en una Escúchame, moneda de esto referencia. no es una idea mía, Tomás. Cuando se pone a ver cuánto es el total de la deuda de la Argentina, Sí. se expresa en dólares, aun cuando una parte esté en pesos. Si Eso la no es podés idea pagar mía, con pesos, un no es un estándar. problema de dólares. Ahora, también lo que dice Sí. Juan es cierto, es una deuda, son 32.000 millones en pesos. Sí. Ahora, que crecen a una tasa del 40% anual. Sí, claro. Del 40% Claro. anual y que se van componiendo. Así que esa deuda va a crecer muchísimo más rápido que la deuda con el Fondo Monetario, que me preguntás, fue un disparate también. ¿Cuándo Supongo vamos que a se pagar refiere esta- a la Sí. joda de las LELIC del Banco Central, que efectivamente sigue, que la armó Macri y es una bomba de tiempo, pero es el problema que tenemos, es que tenemos que derogar la ley de entidades financieras que hizo Martínez II en el 77 y que lamentablemente está vivita y coleando, y mientras no la deroguemos, difícil que vaya a cambiar el sistema financiero parasitario que tenemos. Entonces, obviamente, extorsionan y hay que darle las LELIC 40-46% anual en pesos por tener la guita estacionada y no por producir en la Argentina. Esto es lo que explica, Es un problema. esto explica No. la pobreza, esto explica los precios. ¿Qué explicaría todo lo que estamos hablando, Valerdi? ¿Y cómo lo explicamos? ¿Cómo podemos llevar esta realidad que vivimos los argentinos, que es desconocida para muchos, a esta realidad que no es desconocida y que la vemos todos los días? Mira, lo más parecido a esta situación en la Argentina es una guerra. Cuando vos en un país con los recursos que tiene la Argentina tenés 42% de pobres y 12% de indigentes, quiere decir que estás en una guerra encubierta. Estados Unidos, cuando tuvo una guerra, en la Segunda Guerra, puso un control de precios y le fue muy bien. John Kenneth Galbraith, uno de los pocos economistas que vale la pena leer, llevó ese control de precios y le fue muy bien. Obviamente eso está escondido, no lo muestra en ningún lugar, porque en Estados Unidos te dicen, no hagas control de precios, porque en la Argentina hay competencia. Lo dijo Claro. la Cámara de Comercio argentina-estadounidense antes que derogaran los precios máximos Claro. en abril. Claro. Bueno, entonces ahora ponemos los precios máximos, pero hay que ir más a fondo. Con los precios máximos solo no alcanza. Y no creo que Feletti haya ido ahí solo para eso. ¿Vos creés que no le disputa el poder económico, el poder político, el manejo del país, Miguel? ¿Realmente? No me parece que haya... ¿No crees? No creo que haya una... Me parece que acá hay una sucesión de pésimas decisiones. ¿Y vos qué harías? ¿Vos qué haces hoy? Agarra el país Milei, por ejemplo. ¿Qué hace? Aparte de quemar el Banco Central. El problema que vos tenés, Sí. y el problema por el cual yo considero que este gobierno no va a poder bajar la inflación Sí. ni en el 2022 ni en el 2023 y que la inflación va a seguir subiendo, es que vos no tenés credibilidad y vos tenés un Banco Central fundido. Hasta que vos no arregles eso, no vas a cambiar. Y la verdad es que no veo la manera en la cual el gobierno pueda recuperar credibilidad, porque sin credibilidad no hay ninguna política económica que vos implementes, por buena que sea, que vaya a tener efecto. Está claro. Bueno, está Caló, ya está Antonio Caló en el estudio, en un ratito vamos a hablar con él. Hay jubilados, están en
En la tribuna de hoy tenemos jubilados. Y quiero que se queden los dos para ver si alguna pregunta pueden responder como economistas a lo que nos está pasando a los argentinos. La gran tragedia pasa por la calle, pasa por los pibes, por los jóvenes, que tenemos el 73% de los chicos en la pobreza, sumidos en la pobreza. Algunos ya se fueron de la escuela, no morfan. Y también pasa por los jubilados, una jubilación mínima que es histórica, digamos, también, ¿no? Juan, ¿estamos en una de las peores jubilaciones de la historia argentina? Bueno, el macrismo lo que logró, y como él prometió, va a haber mucha menos gente que pague ganancias, porque en realidad lo que hizo es destruir el salario real, destruir el salario en dólares, y como empresario que era, dijo hay que bajar el salario en dólares en la campaña en la cual ganó las elecciones en el 2015. Sí. Lo increíble es que la gente lo vote. O sea, yo veo un montón de gente de clase media que vota al macrismo pensando que van a quedar en la cubierta del Titanic, cuando en realidad están abajo. Los primeros que se van a ahogar son la clase cero, media. ¿no? También decía pobreza cero. Quizá la gente no entiende eso específicamente y entiende mucho más fácil el concepto de pobreza cero, digamos, ¿Ustedes ¿no? parece que se olvidan que el presidente empezó con $1 a 60 pesos y hoy vale 200? ¿Esa parte de la cuenta no la notan? El dólar ilegal vale 200. Si vos lo el ilegal. manejás, yo no. Qué interesante esa conversación, el Sí. ilegal. Sí. Mirá, cuando uno estudia economía, Sí. cuando te dicen que es un precio, Sí. precio es el número al cual hay y alguien te vende. Sí. Vos tratás de comprar $1 a 100 pesos en el Banco Central y no te lo van a dar. Y tratá de cambiar dólar por oro y tampoco te lo van a dar. Andá a la reserva Los de los importadores de los Estados Tratá, Unidos y decirle, toma, Tomás, dame. no patees al costado. Vos tratás de comprar. Pero te estoy diciendo lo mismo. Pero es que pasa lo mismo en todos lados. El dólar también es un papel. Pero ¿O no es un pero papel? si vos tratás ¿Cómo de lo calzás al Pero dólar? el precio es el precio al cual vos podés conseguir. El que compran ¿Qué me los vas a decir? Que importadores, el precio es no el que 104. compran los timberos. El precio es al cual vos podés conseguir. Vos querés un dólar ¿Por qué hoy, haces la diferencia te sale entre el 190. entre el timbero y los Juan, exportadores, Juan, Juan? si vos me querés hacer creer que el dólar valía 60, ahora vale 100 y no cree que vale 200, bueno, me parece que vivís una realidad paralela, querés negarlo, fantástico. Primero, Para vos. el dólar que agarró Macri era 9,50 y lo largó a 60, como vos acabás de decir, ¿no es cierto? Y el segundo, el importador compra el dólar a Sí. 100 pesos y con eso son todas las cosas que pone en A la mí- mercadería. Y lo compra a 100 pesos, salvo, claro, que sea una importación prohibida. Eso lo compra a 200. Supongo Claro, que o la sea, cocaína la pagan 200 pesos. Claro, Mirá, el dólar te digo para una cosa, atesorar o para- Cuando hablas de Macri me da lo mismo, porque vos pretendés asociar que yo soy macrista, no tengo nada que ver con Macri, Juan. Estoy así que diciendo te- cuánto lo simplemente del te lo presidente comento. liberal. Haciendo una referencia Simplemente te lo liberal, comento. Ahora, si, también es importante decir esto. Lo que pasa es que te volvió el cepo, por eso tenés vuelta a la brecha. Lo dejó Macri al cepo. Cepo que puso Macri y que si Alberto Fernández hubiera tenido más tino, lo tendría que haber sacado en su momento. Porque ahora vos pensás que vas a tener 2 años más de cepo. Yo creo que algo que tendría que evaluar el gobierno es levantar el cepo. Si levantara el cepo, obviamente tendría problemas de ¿Cómo cortísimo levantás el plazo. cepo? Tendría problemas de cortísimo plazo, pero resolvería muchos otros. Porque vos pensás que va a llegar al 2023 con el cepo, ¿sabés lo que va a pasar? Pero si Macri lo tuvo que poner de como nuevo, por lo levantó y lo puso supuesto nuevo. no lo van a levantar al cepo. No pueden levantarlo, Como por Miguel. supuesto no lo van a levantar. Vas a terminar pueden. con una brecha del 200% y estos productos que Juan dice que importan, Sí. cada vez vas a tener menos tipos a los cuales le van a dar dólares para importar. Por eso estás teniendo desabastecimiento de insumos importados, de infinidad de cosas, y cada vez vas a tener más, porque el gobierno no ofrece esos dólares y los da arbitrariamente a los que ellos deciden dárselos. Cuando vuelvan a faltar los vasos de Starbucks, lo más probable es que los fabriquemos nosotros. Así que no tengo problema de Claro, cuando sustitución falten de importaciones. alguna de las boludeces Pero nos ha ido importadas que bárbaro. debería compramos ser nosotros. así, debería Nos ha ser ido así. bárbaro. ¿Por qué No, no, no podemos? debería ser así. ¿Quién impide que nos industrialicemos, Valerdi? ¿Por qué no nos Pero industrializamos? no tiene nada que ver eso, Tomás. No, pero está bien, pero ¿cómo no puedes hacer un vaso de Starbucks, digamos? ¿Cómo Pero no podés- tiene nada que ver con la posibilidad de vos importar y comprar con los pesos lo que vos se te dé Si la no gana. tenés dólares, si Miguel, yo gano... Miguel, ¿cómo conseguís los dólares? Contame Pero cuáles son las dos fuentes de dólares. relato de no hay dólares, porque pareciera que se los robó, vaya uno a saber quién. ¿Sabe por qué no hay dólares? Porque tiene No, un lo precio fugaron, no máximo. se lo robaron. ¿Por qué? Porque tiene un precio máximo. Que es más o menos lo mismo. Vos soltás el cepo y te aparecen los dólares por todos lados, Sí. porque Argentina, a 200 pesos el dólar, es súper barata. Sí. ¿Por qué en el primer periodo de kirchnerismo, de Néstor Kirchner, Sí. del cual el presidente barato para quién el estuvo, dólar a 200 pesos? Para el que tiene dólar de verdad. Sí, está bien, pero lo que tenía que ir a comprar la Pero leche ¿por qué, no es barato. ¿por qué el dólar a creció, 200? ¿por qué creció tanto Argentina del 2003 en adelante? Después de todo el desastre del 2001, porque no tenía cepo y Argentina estaba súper barata en dólares y te venían inversiones de afuera, pero no de extranjeros, Tomás. de los mismos argentinos que traían los dólares para acá porque les servía venderlo a ese precio. Dale, le doy Pero pie a hay una, Ernesto, dale, hay una Ernesto. sanata muy grande que todos los que estudiamos economía y nos gustan las finanzas repetimos que es mentira, que es que en la Argentina no hay dólares. El 10% del circulante mundial de dólares lo tienen los argentinos.
¿Escuchaste eso, no? 10% del circulante. Imagínate, uno de cada 10 dólares en el mundo lo tiene un argentino. Hay 200.000 millones de dólares que tienen los argentinos. ¿Y entonces? Lo que pasa es que no lo largamos. No, la pero pregunta es tenerlo dónde. tenemos. La pregunta Le es están dónde. dando vueltas. Y ni hablar de los 450.000 millones ¿Querés que que están te afuera de termine la Argentina. oración? ¿Querés que te termine la oración? No viene porque no hay confianza en el país. No hay ninguna política que proponga confianza. Si vos tuvieras una política que Sí. genere confianza, no necesitas... ¿Quién le generaría esa política? ¿Quién cree que le generaría? Otros cambios. ¿Milei quemando el Banco Central, en serio, crees que le va a generar la confianza? Mirá, me parece que estás haciendo una sobresimplificación No, acerca no, de pero él quemando el dijo Banco eso, él Central. dijo básicamente eso. Estás haciendo una sobresimplificación. No Sí. se trata solamente de cerrar el Banco Central. Ajá. Se trata de muchas cosas. Sí. Pero lo que te quiero decir es que si vos tuvieras eso, Sí. como bien dice el caballero, Sí. dólares hay. Y te vuelvo a decir, no necesitas que te financie nadie. ¿Dónde están Te esos financian dólares? los propios argentinos. Bueno, hay muchísimo caja de seguridad, muchísimo fuera del país. En la Argentina, a ver, para que se entienda, ¿te acuerdas de la famosa frase, se robaron un PBI? Bueno, los argentinos fugamos un PBI. Bueno, hay bien. un PBI en el extranjero de los argentinos. Y ahí está Los argentinos no, el Lugar es 1%, una palabra. 1% con suerte. Dame un segundo, dame un segundo. Mientras estamos hablando de esto, esto está pasando en la calle, ¿eh? Ahí estamos viendo cómo los argentinos hoy, en este momento, a las 21:31, en Crónica, estamos registrando que encontraron papas en la basura y la está comiendo la familia que está cartoneando en este preciso momento. Miguel, dale, métele. Contame, ¿qué es lo que encontraste ahora en el container? Venga. Un 3/4 de bolsa de papas. Encontraste papas acá. A ver, mostrame. Esto es lo que la fuiste sacando de una recién. Sí, la fui sacando de la una de volquete. Como quien dice, ya tenemos para hacer papas fritas. Con esto podés hacer la cena de esta noche. Claro, faltaría la carne, no me ya estamos completos. ¿Te pasa cada tanto encontrar o agarrar comida de la basura? Sí, casi todos los días hacemos esto. Ajá. Porque si pedí en la verdulería, prefieren tirarla antes de darlas. Y en muchos lugares también de la ciudad, tanto como restaurantes y todo, prefieren tirar dentro de un volquete antes de agarrar y embolsarla y darla por... O sea, conseguir comida de la basura para vos de todos los días. Sí, ya hay cosas de siempre, de rutina. ¿Qué otro tipo de comida conseguís en la basura? Milanesa, la dejan no sé, la gente arriba de un volquete, que eso sí, hamburguesa, de todo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste milanesas, hamburguesas de la basura? Y hace un buen 3 meses más o menos con él. Bueno, esta es la Argentina Si que está encontrarlas, ocurriendo en este la momento. O sea, la Argentina en vivo y en directo, lamentablemente. Estamos hablando de la deuda con el fondo, estamos hablando de que los argentinos tienen 1 de cada 10 dólares que circulan por el mundo y vemos esas imágenes, inexplicables, ¿eh? Un país realmente inexplicable. Un país que pareciera ser que a la dirigencia política nunca está a la altura de las consecuencias de lo que nos están pasando, que nunca tienen el valor de ir por la historia, que la política siempre va por detrás de la historia y que la política lamentablemente va por los negocios. Pero nadie, absolutamente nadie ha generado la confianza supuestamente necesaria para que se suelten los dólares en la Argentina. Esos dólares que evidentemente no están, que estarán fugados donde sea, pero que ingresaron en algún momento a la Argentina. Eso lo va a pagar el señor que es cartonero y nosotros, ¿no? Entonces esa deuda sí nos queda y la vamos a tener que garpar. Dame una última apreciación, Juan, de lo que está viendo en Argentina y lo que esperas para los próximos días. Mira, esto es muy fácil. Las empresas extranjeras, si van a venir alguna vez a invertir, Sí. lo van a hacer en un país que sea económica, social y políticamente viable. Una Argentina a la que la mitad de los argentinos les sobre y los dejan tirados en la banquina y arréglense, no es viable. Y no van a venir las empresas a invertir, van a venir a timbear. Eso sí, cuando se les arma la timba, vienen. Y cuando el cepo estuvo levantado y había una fuga de capitales monstruosa y algunos compraban 200, 500 dólares y otros compraban 500 millones de dólares y se los llevaban, 4 millones de argentinos fue lo máximo que llegaron a estar comprando y vendiendo dólares. Muchos de ellos coleros que compraban el oficial y vendían el ilegal. 40 millones no lo vieron ni pasar esos dólares. O sea, ese es el problema de la cuatro. Argentina. Claro. Es la Argentina para pocos y el resto después tiene que garpar esa situación. Y la deuda nos la van a seguir pedaleando porque nos quieren condicionar. El problema es que después te cobran los intereses y que te ponen un tipo del FMI a dictarte y Estados Unidos te condiciona qué puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿Qué respuesta Simplemente. tienen los liberales para una persona que vive el cartón? ¿Cómo compite contra, bueno, no sé, digamos, ¿qué respuesta tienen los liberales para esto? Para esta situación que vivimos en Argentina. Flexibilización laboral. Flexibilización laboral. Claro que sí. Ajá. Vos tenés que generar las condiciones para que las empresas quieran contratar gente. Porque esa persona que no puede trabajar está en gran desigualdad de condiciones Sí. con todos los que están
en blanco y las empresas para pagar esa situación de empleado en blanco tienen que pagar infinidad de cargas, infinidad de impuestos y que además tiene que enfrentar todas las contingencias legales de después echar a una persona. Claro. Fíjate que parece contradictorio, pero el hecho de que vos hagas que sea imposible echar a alguien, ¿qué quiere decir? Si es imposible echar a alguien, ¿quién va a querer contratar a alguien? No veo que le haya ido mal a los empresarios en la Argentina. No, No, de hecho... No, espera un poco. Te lo vuelvo a decir. Sí. Si vos haces en el extremo que sea absolutamente imposible echar a alguien, ¿vos vas a creer que alguien va a contratar a alguien? No es Porque absolutamente imposible para Pero una ¿por qué empresa grande, no. Para una porque pyme será imposible, claramente. Yo creo que ahí tiene que después haber una empezás a ver, porque acá después empiezan a ver quién ganó, a quién le fue bien y a ese le van a pegar un mazo en la cabeza. Esa es la respuesta de ustedes. Termina siendo siempre. No, yo creo que hay que diferenciar entre pymes hace un y ratito grandes yo lo empresas. escuchaba, acá los invitados y decía, a ver a quién le fue bien, a eso lo vamos a ir a fajar, a eso lo vamos a ir a buscar. Y esa es la respuesta de este peronismo que lo único que hace es buscar y saquear al que le fue bien. En vez de proporcionar los condimentos para que crezca el que tiene condiciones, Argentina tendría que estar produciendo el triple de alimento que produce. ¿Sabes por qué no lo produce? Porque le ponen un palo por la cabeza. Sí, porque le va mal a los productores, a los por exportadores. supuesto, porque lo asesinan con retenciones. Ajá. Porque si no, tendrías que revisar los números. Yo te los puedo plantear. No sale nada en negro, Botano, ¿no? Del grueso que producen, Sí. muchísimo menos de lo que vos creerías porque está totalmente controlado. Vos pensás, Sí, claro. vos pensás que venden Sí. soja en negro. No, yo vivo en Córdoba, pero me parece Vos pensás que hay un montón de... Pero eso es marginal, no tenés el grueso de la cosa que se va en negro. Bien. Lo están asesinando a impuestos. Si vos no tuvieras, Gracias, Miguel. si vos no tuvieras Muchísimas esa gracias, tengo que situación, cambiar de tema. Tengo a si los vos no jubilados y tuvieras tengo a esa Antonio situación, Carlos acá. estaría diferente. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Vamos con nuestro jubilado.